Mi padrastro me echó de casa a los 19 años después de vivir con nosotros durante 5 años. Luego, mi verdadero padre, que se fue cuando yo tenía 14, me llamó y me dijo que mi madre había estado engañándolo con mi padrastro todo el tiempo y que esa era la razón por la que se fue. Tengo 19 años y he estado lidiando con esta situación durante demasiado tiempo y necesito algún consejo porque sinceramente ya no sé qué hacer. Y mi mamá siempre se pone de su lado sin importar lo que pase entre nosotros. Cuando tenía 14 años, mi papá simplemente se fue un día, y mi mamá me dijo que él había dicho que ya no quería ser padre y que había terminado con nuestra familia. En ese momento le creí. ¿Por qué? ¿Qué más se supone que debe pensar uno cuando tu propio padre simplemente desaparece así sin siquiera despedirse? Mi mamá estuvo llorando todo el tiempo durante unas 2 semanas después de que se fue, y decía cosas como ¿cómo pudo hacernos esto? Y que íbamos a estar bien sin él. Recuerdo haberme sentido muy enojado con mi papá por hacerla llorar así, porque ella no se lo merecía. Pero luego pasó algo raro, porque después de esas 2 semanas mi mamá simplemente dejó de estar triste. Empezó a salir más, a arreglarse el cabello y a comprarse ropa nueva, y estaba todo el tiempo en el celular, enviando mensajes y sonriendo a la pantalla, lo cual me parecía extraño, porque se suponía que debía estar más afectada por la partida de su esposo. Le pregunté con quién hablaba, y me dijo que era solo su hermana, que la estaba ayudando a superar este momento difícil. Pero su hermana vive al otro lado del país y nunca habían hablado tanto antes, así que me pareció raro. Un mes después de que mi papá se fue, mi mamá empezó a traer a casa a un tipo llamado Eduardo. Lo presentó como un amigo del trabajo que la estaba ayudando con unos temas legales sobre el divorcio. Eduardo parecía lo suficientemente simpático, supongo, pero siempre estaba en casa, cenando con nosotros, viendo televisión con nosotros, como si viviera ahí. Mi mamá decía que solo estaba siendo solidario durante un momento difícil, y que debía estar agradecido de que alguien estuviera dispuesto a ayudar a nuestra familia. Y no le di muchas vueltas, porque yo estaba lidiando con lo mío en la escuela y tratando de entender por qué mi papá nos había dejado. Luego, un día, mi mamá me sentó y me dijo que ella y Eduardo habían pasado mucho tiempo juntos y que habían desarrollado sentimientos el uno por el otro. Me dijo que a veces, cuando la gente pasa por un trauma, encuentra consuelo en lugares inesperados, y que Eduardo la hacía sentirse feliz de nuevo después de un periodo oscuro en su vida. Dijo que iban a comenzar a salir oficialmente y que esperaba que yo estuviera bien con eso, porque ella merecía ser feliz después de lo que mi papá le hizo. Recuerdo que me sentí confundido porque todo parecía muy rápido, pero quería que mi mamá fuera feliz, así que le dije que estaba bien. Se casaron exactamente 4 meses después de que mi papá se fue. Y mi mamá dijo que no querían esperar porque la vida es corta y que cuando sabes que encontraste la persona correcta, no deberías perder tiempo. Eduardo se mudó a nuestra casa y de repente todo cambió, porque ahora había un hombre viviendo en el espacio de mi papá, durmiendo en su cama y sentándose en su silla en la mesa. Pero mi mamá parecía realmente feliz. Siempre se reía de los chistes de Eduardo, lo tomaba del brazo, lo llamaba cariño y amor, y seguía diciendo lo afortunada que era de haber encontrado a alguien que la tratara tan bien después de estar con alguien que claramente no la valoraba. Al principio, Eduardo era muy amable conmigo. Me preguntaba por la escuela, se ofrecía a ayudarme con las tareas, incluso me llevó una vez a un partido de béisbol. Mi mamá decía que era genial que al fin tuviera una figura masculina positiva en mi vida, ya que mi papá había fallado claramente en ese aspecto. Pero después de que se casaron y él se mudó oficialmente, Eduardo empezó a cambiar. Comenzó a hacer comentarios sobre que tenía que ayudar más en la casa porque ya era suficientemente grande para tener responsabilidades. Me empezó a dar tareas y a imponer reglas que mi mamá nunca había puesto antes. Hizo una regla de que tenía que estar en casa antes de las 9 de la noche entre semana y antes de las 10 de la noche los fines de semana. Tenía que pedir permiso antes de invitar amigos y mantener mi cuarto impecable en todo momento porque, según él, un cuarto desordenado mostraba falta de respeto por el hogar. Mi mamá aceptó todo eso y dijo que Eduardo tenía razón, que necesitaba más estructura en mi vida porque mi papá nunca me enseñó disciplina. Y cuando me quejaba, ella decía que debía estar agradecido de que a Eduardo le importara lo suficiente mi futuro como para establecer límites. Con el tiempo, la tensión entre Eduardo y yo empeoró porque empezó a tratarme como si fuera una carga que tenía que soportar. Hacía comentarios sobre que comía demasiada comida o que usaba demasiada agua caliente o que dejaba las luces prendidas y desperdiciaba electricidad. Empezó a cuestionar cada cosa que hacía y le preguntaba a mi mamá por qué necesitaba ropa nueva o útiles escolares, y decía cosas como, cuando yo tenía tu edad trabajaba por todo lo que tenía, quizá deberías conseguir un trabajo si quieres cosas extra.
Mi mamá siempre lo defendía y decía que solo intentaba enseñarme el valor del dinero y del trabajo duro, que yo era un malagradecido y que Eduardo me estaba haciendo un favor al intentar convertirme en un joven responsable. Pero para mí, se sentía como si estuviera vigilando cada centavo que yo usaba y haciéndome sentir no bienvenido en mi propia casa. Empecé a pasar más tiempo en casa de mi amigo Lucas porque su familia era normal y sus padres no lo hacían sentir como una carga por existir. Cuando cumplí 18 el año pasado, Eduardo me sentó y me dijo que ahora que era legalmente un adulto, tenía que empezar a contribuir económicamente a la casa o empezar a hacer planes para mudarme. Dijo que no era justo que yo viviera sin pagar renta cuando otros chicos de mi edad ya se mantenían solos o iban a la universidad. Le dije que planeaba ir a un colegio comunitario y trabajar medio tiempo, pero que necesitaba tiempo para ahorrar dinero y organizarme. Él me dio plazo hasta mi cumpleaños número 19 para empezar a pagar renta o buscar otro lugar donde vivir. Mi mamá estaba justo ahí cuando lo dijo y solo asentía con la cabeza diciendo que Eduardo era razonable y que la mayoría de los padres ya me habrían echado. Dijo que quizá eso me motivaría a tomar en serio mi futuro en lugar de solo dejarme llevar por la vida. No podía creer que estuviera de acuerdo con él. Le dije que esa también era mi casa y que no debía pagar renta por vivir en la casa donde crecí. Eduardo dijo que en realidad esa era su casa y la de mi madre ahora, y que yo era un invitado que había sobrepasado su estadía. Ahí fue cuando exploté y le grité que él no era mi padre y no tenía derecho a echarme de mi propio hogar. Le dije que era solo un tipo cualquiera que se había mudado, se adueñó de todo y ahora quería deshacerse de mí porque le estorbaba. Eduardo empezó a gritar que yo era un mocoso malagradecido que no respetaba la autoridad, y que mi actitud era exactamente la razón por la cual mi verdadero padre se había ido. Dijo que quizás si yo no hubiera sido un chico tan difícil, mi papá se habría quedado. Mi mamá empezó a llorar y a gritar que nos calláramos los dos, que no aguantaba tanto conflicto en su casa. Dijo que debía disculparme con Eduardo por ser irrespetuoso y que él solo estaba tratando de ayudarme a ser independiente. Le dije que no iba a disculparme de nada porque Eduardo era quien estaba siendo irracional al tratar de echarme, y mi mamá dijo que si no podía mostrar respeto por su esposo, entonces quizás sí necesitaba buscar otro lugar donde vivir. No podía creer que mi propia madre estuviera eligiendo a ese tipo sobre su propio hijo, y se lo dije. Ella respondió que no estaba eligiendo a nadie, pero que no podía tenerme socavando la autoridad de Eduardo en su casa porque eso estaba afectando su matrimonio. Dijo que Eduardo había sido bueno con los dos y que merecía algo mejor que lidiar con mi actitud todo el tiempo, y que quizá un tiempo separados me haría apreciar lo que tenía. Ahora, mi cumpleaños número 19 es en 2 meses, y Eduardo sigue haciendo comentarios sobre que más me vale empezar a buscar departamentos o compañeros de cuarto porque el plazo se acerca. Mi mamá actúa como si todo esto fuera completamente normal y razonable. Trabajo medio tiempo, pero apenas me alcanza para la gasolina y la comida, y no tengo cómo pagar alquiler, servicios y todo eso. La mayoría de mis amigos se van a la universidad, así que tampoco puedo compartir departamento con ellos. Siento que me están echando de mi propia familia y no entiendo cómo mi mamá puede estar de acuerdo con esto cuando soy su hijo y Eduardo es solo un tipo con el que se casó después de conocerlo por apenas 4 meses. Sé que técnicamente soy un adulto, pero sigo mi primer año de colegio comunitario y estoy tratando de encontrar mi camino. No tengo a dónde ir, y siento que Eduardo solo quiere que me vaya para quedarse solo con mi mamá. No sé si debería intentar tener otra conversación con mi mamá a solas, sin Eduardo, para ver si entra en razón, o si mejor empiezo a hacer planes para mudarme y aceptar que así son las cosas ahora. Amo a mi mamá, pero siento que ha cambiado por completo desde que se casó con Eduardo, y no parece importarle lo que me pase con tal de que él esté feliz. Estoy siendo irracional por pensar que debería poder quedarme en la casa de mi familia mientras me organizo, o tiene razón Eduardo en que ya debo ser independiente ahora que tengo 18. No sé qué hacer, y siento que estoy perdiendo a mi familia. Actualización. Publiqué esto hace unas semanas, sobre cómo mi padrastro Eduardo quería que me fuera de casa antes de cumplir 19 años, y muchas personas me dieron consejos sobre hablar a solas con mi mamá e intentar arreglar las cosas, así que pensé en intentar ese enfoque antes de rendirme completamente con ella. Esperé un día en que Eduardo iba a trabajar hasta tarde y le pedí a mi mamá si podíamos tener una conversación seria sobre todo este asunto de que me tengo que ir de la casa. Le dije que sentía que estaba eligiendo a Eduardo en lugar de a mí y que me dolía que estuviera de acuerdo con que me echaran de la casa en la que crecí. Le dije que entendía que Eduardo era su esposo, pero que yo era su hijo, y pensé que eso debería importar. Le pregunté si de verdad pensaba que era justo hacerme irme cuando aún estoy intentando encontrar mi rumbo y estudiando. Mi mamá se puso a la defensiva y dijo que yo estaba siendo manipulador al tratar de hacerla elegir entre su hijo y su esposo.
Dijo que Eduardo no estaba pidiendo nada fuera de lo común porque la mayoría de los padres esperan que sus hijos sean independientes a los 19. Me dijo que había tenido suficiente tiempo para prepararme para esto y que, en lugar de hacer planes, solo me estaba quejando y esperando que los demás resolvieran mis problemas. También dijo que tal vez mi papá tenía razón cuando decía que yo necesitaba aprender responsabilidad. Le pregunté qué quería decir con eso, y me dijo que mi papá siempre pensó que yo era muy consentido y que esperaba que todo se me diera sin esfuerzo. Dijo que Eduardo solo estaba intentando terminar el trabajo de criarme que mi papá empezó pero nunca terminó. Le respondí que eso era una cosa rara de decir, considerando que mi papá nos abandonó y la dejó a ella criando a un hijo sola. Se enojó mucho y dijo que mi papá no nos abandonó, que simplemente tomó la decisión de irse porque no podía manejar el estrés de nuestra situación familiar. Justo en ese momento, Eduardo llegó más temprano de lo esperado y nos oyó hablar. Preguntó qué estaba pasando y mi mamá le dijo que yo estaba tratando de hacerla sentir culpable para que me dejara quedarme después de mi cumpleaños, sin contribuir con nada en la casa. Eduardo dijo que estaba cansado de esa conversación, que ya habíamos resuelto ese tema hacía semanas, y que tenía que aceptar que ya era un adulto y que los adultos no viven con sus padres gratis. Le dije que no estaba pidiendo vivir gratis para siempre, solo necesitaba más tiempo para ahorrar y estabilizarme. Eduardo me dijo que ya me había dado suficiente tiempo y que él y mi mamá se merecían tener su propio espacio sin un hombre adulto viviendo en su casa. Dijo que cuando él tenía mi edad ya se mantenía solo y que no tuvo padres que lo mimaran y le pusieran excusas para su flojera. También dijo que el hecho de que no supiera cómo ser independiente a los 19 demostraba que mis padres habían fallado en prepararme para la vida real. Me enojé mucho y le dije que él no tenía derecho a hablar de que mis padres fallaron cuando ni siquiera era mi padre y apenas llevaba unos años en mi vida. Le dije que él solo quería deshacerse de mí para quedarse con mi mamá para él solo. Eduardo dijo que yo estaba delirando si pensaba que esto tenía algo que ver con eso, que ellos eran adultos casados y no tenían por qué preocuparse por lo que pensara un adolescente sobre su relación. Dijo que yo solo estaba molesto porque ya no podía manipular a mi mamá ahora que había otro adulto en la casa que no aguantaba mis tonterías. Mi mamá empezó a llorar otra vez y dijo que no podía seguir con tantas peleas y drama en su casa. Dijo que estaba cansada de sentir que tenía que elegir entre los dos hombres más importantes de su vida. Dijo que Eduardo era su esposo y compañero, y que yo era su hijo, y que amaba a los dos, pero no podía tenernos peleando todo el tiempo porque eso la estaba enfermando del estrés. Entonces Eduardo dijo que ya estaba bien, que lo haría más fácil para todos, y me dio un ultimátum. Tenía exactamente 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir, sin importar si ya había cumplido años o no. Dijo que si no me iba para entonces, empezaría a cobrarme $800 al mes de renta más servicios, cosa que él sabía perfectamente que yo no podía pagar con mi sueldo. Dijo que esto no era una negociación y que ya no se iba a hablar más del tema, que estaba cansado de lidiar con mi actitud y mi falta de respeto. Dijo que mi mamá podía elegir apoyarlo o dejar que yo los pisoteara a los dos, pero que él no seguiría viviendo en una casa donde no se le respetaba. Mi mamá me miró, luego lo miró a él, y dijo que pensaba que 2 semanas era un plazo razonable para que yo hiciera arreglos. Dijo que Eduardo tenía razón, que esta situación ya había durado demasiado y estaba generando demasiado conflicto en su matrimonio. Dijo que esperaba que yo entendiera que tenía que apoyar la decisión de su esposo, porque eso es lo que hacen las parejas casadas, y que cuando yo estuviera casado algún día, lo entendería. Le dije, entonces de verdad vas a echar a tu propio hijo por un tipo que conoces hace 5 años. Y mi mamá dijo que Eduardo no era un tipo, que era su esposo y el hombre que había estado apoyando a nuestra familia económicamente desde que mi papá nos dejó sin nada. Dijo que yo estaba siendo injusto al llamarlo así cuando él había sido más padre para mí que mi verdadero padre jamás fue. Dijo que debería estar agradecido por todo lo que Eduardo había hecho por nuestra familia en vez de tratarlo como si fuera el enemigo. Le dije que Eduardo no había hecho nada por mí, solo hacerme la vida miserable y tratar de controlar todo lo que hacía. Y Eduardo dijo que él había puesto comida en mi plato durante 5 años y que yo era la persona más desagradecida que había conocido. Dijo que ya no iba a seguir perdiendo tiempo y energía en alguien que claramente no apreciaba nada, y que mi mamá merecía algo mejor que tener que soportar a un hijastro que no podía mostrar ni el respeto más básico al hombre que había salvado a nuestra familia de la ruina. Le pregunté a mi mamá si eso era realmente lo que pensaba, si de verdad creía que Eduardo había salvado a nuestra familia. Y me dijo que sí, que él estuvo ahí por nosotros cuando mi papá nos dejó con las manos vacías, y que yo tenía que mostrar algo de gratitud por eso. Dijo que Eduardo no tenía por qué hacerse cargo de criar al hijo de otro hombre, pero que lo hizo porque me quería a mí y la amaba a ella.
Dijo que lo mínimo que podía hacer era mostrar un poco de respeto y agradecimiento en lugar de hacerles la vida difícil. Entonces llamé a mi amigo Joaquín y le pregunté si podía quedarme un tiempo con su familia. Él habló con sus papás y me dijeron que sí. Así que empaqué todas mis cosas y me fui esa misma noche porque no iba a quedarme sentado escuchando a mi mamá y Eduardo decir lo mucho que yo era una carga. Los papás de Joaquín son muy buena onda y dijeron que podía quedarme el tiempo que necesitara para ponerme de pie, y lo único que me piden es que ayude con los víveres y haga algunos quehaceres en la casa, lo cual me parece mucho más razonable que lo que Eduardo exigía. Mi mamá me ha mandado algunos mensajes diciéndome que espera que esté bien y que me quiere, pero que cree que esto es lo mejor, y que tal vez con un poco de tiempo separados podamos ver todo con más claridad. Dijo que la puerta siempre estaría abierta si algún día quería regresar y pedirle disculpas a Eduardo para arreglar las cosas como familia. Pero no creo que eso vaya a pasar nunca, porque jamás voy a pedir perdón por querer quedarme en mi propia casa. La mamá de Joaquín me preguntó si tenía algún otro familiar al que pudiera acudir por ayuda y le hablé de mi papá, pero le dije que no tenía forma de contactarlo desde que se fue cuando yo tenía 14 años. Ella me dijo que tal vez era hora de intentar encontrarlo porque tal vez él podría ayudarme o por lo menos darme respuestas sobre por qué se fue. No sé si quiero hacer eso porque, y si de verdad nos abandonó, como dijo mi mamá, pero tal vez valga la pena intentarlo, ya que está claro que mi mamá ya no me quiere cerca. Todo esto es una locura y todavía no puedo creer que mi mamá eligiera a Eduardo por encima de su propio hijo. Pero al menos la familia de Joaquín me está apoyando mucho y me tratan como una persona, no como una carga de la que se quieren deshacer lo antes posible. Estoy trabajando y ahorrando todo lo que puedo, y ojalá pronto pueda conseguir un lugar propio donde vivir. Por ahora, estoy muy agradecido de tener un sitio seguro donde quedarme. Actualización 2. Esto va a sonar completamente loco, pero mi papá me llamó hace unos días. No había sabido nada de él en años, desde que se fue cuando yo tenía 14. Estaba en casa de Lucas haciendo tareas cuando sonó mi celular con un número que no reconocía. Al contestar, una voz de hombre dijo mi nombre y preguntó si de verdad era yo. Le dije, sí. ¿Quién habla? Y la voz respondió, soy tu padre, y sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesito decirte unas cosas que mereces saber. Estuve a punto de colgar porque pensé que era una broma o una estafa, pero algo en su voz me resultó familiar, aunque hubiera pasado tanto tiempo. Me dijo que entendía si lo odiaba por haberse ido, y que seguramente mi mamá me había contado que nos había abandonado. Me dijo que no me culpaba por sentirme así, porque desde mi perspectiva, eso es justo lo que parecía, que desapareció sin explicación. Dijo que llevaba años tratando de juntar el valor para contactarme, pero no sabía si yo querría escucharlo o si mi mamá siquiera le permitiría hablar conmigo. Finalmente decidió llamarme porque se enteró, por unos amigos, que estaba teniendo problemas en casa. Le pregunté cómo sabía lo que me estaba pasando, y me explicó que aún tenía conocidos en el barrio donde vivíamos antes, y que uno de ellos le comentó que el nuevo esposo de mi mamá me estaba echando de la casa. Me dijo que cuando escuchó eso, supo que ya no podía quedarse callado, que no podía permitir que yo siguiera pensando que él simplemente nos había abandonado, cuando la verdad era mucho más complicada. Y entonces me soltó algo que me dejó helado, con un nudo en el estómago. Me dijo que la razón por la que se fue no fue porque ya no quisiera ser mi papá, sino porque mi mamá llevaba meses teniendo una aventura con Eduardo antes de que él lo descubriera. Me contó que un día llegó temprano del trabajo y encontró a mi mamá y a Eduardo juntos en su cuarto. Cuando la confrontó, ella le dijo que estaba enamorada de Eduardo y que quería el divorcio. Según él, mi mamá le rogó que no me dijera la verdad, que no quería que yo pensara mal de ella. Le pidió que se fuera en silencio y que la dejara contarme que él simplemente había decidido que ya no quería ser padre de familia. Me dijo que estaba tan dolido y enojado que aceptó su historia, pensando que tal vez sería más fácil para mí creer que él era el malo, en vez de saber que mi mamá había destruido nuestra familia por una infidelidad. Me dijo que se arrepintió de esa decisión todos los días durante los últimos 5 años, porque sabía que seguramente yo pensaba que él era un padre horrible que me había abandonado. Pero que en ese momento estaba tan destrozado por la traición de mi mamá, que no pudo pensar con claridad sobre lo que era mejor para mí. Se mudó a otro estado y trató de empezar de nuevo, pero nunca dejó de pensar en mí ni de preguntarse cómo estaba. Me dijo que siempre planeó contactarme cuando cumpliera 18, pero lo fue postergando porque tenía miedo de que yo no quisiera saber nada de él. No sabía qué decir. Todo esto contradecía por completo lo que mi mamá me había contado sobre su partida. Le pregunté si era verdad o si solo estaba tratando de quedar bien después de habernos dejado. Me respondió que entendía mis dudas y que tenía pruebas de lo que decía, si estaba dispuesto a escucharlo.
Dijo que tenía correos y mensajes de texto de aquella época que demostraban lo que realmente pasó. Me dijo que después de que se fue, mi mamá y Eduardo formalizaron su relación casi de inmediato y que planeaban casarse en cuanto el divorcio se finalizara. Según él, la cronología dejaba claro que llevaban viéndose desde mucho antes. Y de pronto todo cobró sentido. Siempre me pareció extraño lo rápido que mi mamá superó que mi papá se hubiera ido, y cómo empezó a salir con Eduardo tan pronto. Ahora entendía por qué se la veía feliz, en lugar de devastada, como alguien que acaba de ser abandonado por su esposo. Me di cuenta de que Eduardo no había sido el caballero salvador que vino a rescatar a mi mamá después de que mi papá se fue. En realidad, él fue quien rompió nuestro hogar y luego se mudó a ocupar el lugar de mi papá. Le pregunté por qué nunca intentó pelear por la custodia o por verme. Me dijo que mi mamá lo amenazó con convertir el proceso en una guerra judicial si él lo intentaba. Que ella le dijo que diría que era un esposo y padre abusivo, y que se aseguraría de que yo no quisiera volver a verlo, aunque un juez le concediera visitas. Me dijo que pensó que una pelea legal me iba a hacer más daño que bien. Que mi mamá lo convenció de que lo mejor para mí era tener una casa estable con ella y Eduardo, en lugar de estar atrapado entre dos padres enfrentados. Dijo que pensó que si se alejaba, tal vez yo sería más feliz. Pero que ahora entendía que había cometido un terrible error al no luchar por su derecho a ser mi padre. Me confesó que había estado siguiendo mis redes sociales desde lejos y que podía ver que yo no era feliz. Cuando se enteró de que Eduardo estaba intentando echarme, se dio cuenta de que su plan de alejarse por mi bien había salido completamente mal. Dijo que era evidente que Eduardo nunca me había querido ahí, que solo me había tolerado hasta poder deshacerse de mí. Me dijo que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo Eduardo me trataba como una molestia cuando yo era su hijo y merecía algo mejor. Le pregunté si quería verme y me dijo que llevaba años esperando que yo le preguntara eso. Que me había extrañado todos los días y que lo único que quería era tener una relación conmigo de nuevo. Me dijo que entendía si necesitaba tiempo para procesarlo todo y que no esperaba que lo perdonara de inmediato, pero que quería que supiera que dejarme fue el peor error de su vida, y que haría lo que fuera por recuperar el tiempo perdido. Le conté que estaba quedándome en casa de la familia de Lucas porque mi mamá y Eduardo me habían echado, y se enojó muchísimo. Me dijo que no podía creer que mi mamá permitiera que Eduardo me sacara de mi propia casa después de todo lo que había pasado. Que si hubiera sabido que Eduardo me trataría así, jamás se habría alejado. Me dijo que mi mamá debía protegerme, no elegir a su amante por encima de su propio hijo. Me pasó su Facebook, su dirección, y me dijo que guardara su número. Que podía llamarlo cuando quisiera, y que si estaba dispuesto a darle una oportunidad, le encantaría que lo visitara, o incluso que me fuera a vivir con él, si eso era lo que yo quería. Dijo que tenía una casa con una habitación extra y que estaría encantado de ayudarme con la universidad y a empezar mi vida. Dijo que sabía que tenía mucho que compensar, pero que estaba listo para ser el padre que yo merecía. Estoy tan confundido y enojado ahora mismo, porque toda mi vida ha sido una mentira, y mi mamá me ha estado mintiendo durante 5 años sobre por qué mi papá se fue. Y ahora me entero de que Lucas nunca fue el buen tipo que salvó a nuestra familia, sino en realidad fue quien la destruyó desde el principio. Los padres de Eduardo han sido muy solidarios y me dijeron que definitivamente debería reunirme con mi papá y escuchar su versión de la historia. Dijeron, parece que tu mamá te ha estado manipulando durante años para encubrir sus propios errores. También dijeron, tiene sentido porque Lucas siempre te trató como una carga no deseada, porque eras un recordatorio de la familia que ayudó a destruir. Y dijeron, tu papá merece una oportunidad de explicarse y recuperar el tiempo perdido. Creo que voy a llamar a mi papá de nuevo y organizar un encuentro con él, porque necesito saber toda la verdad sobre lo que pasó. Y quizás él pueda ayudarme a descubrir qué hacer ahora. No sé si alguna vez podré perdonar a mi mamá por mentirme todos estos años y elegir a Lucas por encima de mí. Pero al menos ahora sé la verdadera razón por la que mi familia se desmoronó. Y no fue porque mi papá no me amara. Actualización final. Me reuní con mi papá hace 2 semanas y pasamos todo el día hablando sobre lo que pasó hace 5 años y cómo ha sido mi vida desde que él se fue. Fue muy emotivo, porque podía notar que realmente lamentaba haberme dejado y se sentía terrible por haberse perdido tanto de mi vida. Me mostró todas las pruebas que tenía sobre la infidelidad de mi mamá con Lucas, incluyendo mensajes de texto y capturas de pantalla donde mi mamá le decía a Lucas que lo amaba y que no podía esperar para comenzar su nueva vida juntos. También había mensajes entre mi mamá y Lucas de antes incluso de que mi papá se fuera, hablando sobre cómo tenían que tener cuidado de no ser descubiertos hasta que encontraran la mejor manera de manejar la situación. Lo más impactante fue un mensaje de texto de mi mamá a Lucas justo después de que mi papá se mudó, donde decía que estaba feliz de que finalmente pudieran estar juntos sin esconderse,
y que creía que yo me adaptaría rápidamente a tener a Lucas como mi nueva figura paterna. Había otro mensaje donde Lucas le decía a mi mamá que no estaba seguro de asumir la responsabilidad de criar al hijo de otro hombre, y mi mamá lo tranquilizaba diciéndole que yo era un buen chico, que no causaría problemas, y que eventualmente lo vería como a mi verdadero padre. Fue muy extraño leer esos mensajes y ver cómo habían planeado todo esto mientras yo era solo un chico de 14 años que no tenía ni idea de lo que realmente estaba pasando en mi familia. Y me hizo darme cuenta de que Lucas nunca me quiso cerca desde el principio, pero que fingía por el bien de mi mamá. Con razón siempre me trató como una carga y buscaba excusas para deshacerse de mí. Mi papá me pidió disculpas una y otra vez por dejarme con ellos, y dijo que debió haber luchado más fuerte por la custodia. También me dijo que había estado pagando la manutención infantil todo este tiempo, a pesar de que mi mamá me había dicho que él nunca envió un centavo para ayudarme. Me mostró registros bancarios que probaban que había enviado más de $40,000 en los últimos 5 años. No podía creer que mi mamá también me hubiera mentido sobre eso, haciéndome pensar que mi papá era un irresponsable que no se preocupaba ni siquiera por enviar dinero, cuando en realidad había estado apoyándome financieramente todo el tiempo. Mi papá dijo que había pedido varias veces enviarme regalos de cumpleaños y Navidad directamente, pero que mi mamá le dijo que sería demasiado confuso para mí, y que era mejor que pensara que los regalos venían de ella y de Lucas, para que pudiera tener una experiencia familiar normal. Luego mi papá me dijo algo que no esperaba y que hizo que toda esta situación se volviera aún más increíble. Cuando su propio padre murió hace 3 años, heredó un fondo fiduciario considerable que había estado planeando usar para mi educación universitaria y gastos futuros. Dijo que el fondo valía alrededor de $300,000 y que había estado esperando a contactarme hasta que cumpliera 18 años, para poder empezar a ayudarme financieramente y compensar todos los años que se había perdido. Me dijo que ya había hablado con un abogado para establecer un fondo educativo para mí y asegurarse de que tuviera dinero para la universidad y para comenzar mi vida. También dijo que quería comprarme un auto y ayudarme a conseguir mi propio apartamento si eso era lo que yo quería. Me dijo que el dinero no podía compensar el tiempo perdido, pero quería asegurarse de que tuviera todas las oportunidades para tener éxito y que nunca tuviera que preocuparme por el estrés financiero mientras construía mi futuro. Obviamente, estaba en shock con esta noticia, porque había estado estresado por el dinero y cómo iba a pagar la universidad y los gastos de vida. Y de repente, mi papá me estaba diciendo que podía ayudarme con todo eso y más. Me dijo que ya había comenzado el papeleo para transferir parte del dinero a una cuenta para mí, y que tan pronto como todo estuviera finalizado, tendría acceso a fondos para mis estudios y gastos de vida. Decidí contarle a los padres de Eduardo sobre mi reunión con mi papá y sobre el dinero del fondo fiduciario, porque habían sido muy solidarios y quería que supieran que pronto podría contribuir más a los gastos del hogar. La mamá de Eduardo dijo que estaba feliz por mí, pero me advirtió que tuviera cuidado con a quién le contaba sobre el dinero, porque a veces el dinero cambia la forma en que las personas te tratan. Y resulta que tenía toda la razón, porque de alguna manera mi mamá y Lucas se enteraron del fondo fiduciario. Estoy casi seguro de que Eduardo debió haberlo mencionado a alguien en la universidad que conocía a personas en mi antiguo vecindario, porque es la única manera en que puedo pensar que la información les haya llegado. No culpo a Eduardo, probablemente solo estaba emocionado por mí y no pensó en cómo podría difundirse la noticia. De todos modos, mi mamá me llamó por primera vez desde que me mudé. De repente, actuaba toda preocupada por mi bienestar y decía que me extrañaba y quería arreglar las cosas. Dijo que había estado pensando en nuestra última pelea y se dio cuenta de que quizás Lucas había sido demasiado estricto con la fecha límite para mudarme. Dijo que me amaba y no quería que nuestra familia se rompiera por lo que ella llamó una simple diferencia de opiniones sobre reglas del hogar. Dijo que tal vez podríamos sentarnos todos y tener una conversación madura sobre cómo hacer que la convivencia funcionara para todos. Le pregunté qué había cambiado, y me dijo que había estado hablando con amigos y familiares que la hicieron darse cuenta de que echar a tu hijo era demasiado extremo y que tenía que haber una mejor solución. Entonces Lucas se puso al teléfono y empezó a disculparse por haber sido demasiado rígido con las reglas de la casa. Dijo que había estado muy estresado en el trabajo y que había estado desquitándose injustamente conmigo. Dijo que se daba cuenta de que yo todavía era joven y estaba tratando de descubrir mi vida, y que tal vez había estado esperando demasiado pronto. Me dijo que estaría dispuesto a dejarme volver a casa sin ningún requisito de renta ni fechas límite, si estaba interesado en darle otra oportunidad a nuestra familia. Esto era completamente insano, porque apenas un mes antes Lucas me llamaba un mocoso ingrato, decía que era irrespetuoso y que estaba harto de lidiar con mi actitud. Pero ahora actuaba como si le importara mi bienestar y quería que volviera a casa.
Dijo que sabía que habíamos empezado con el pie izquierdo, pero que estaba dispuesto a empezar de nuevo y tratar de construir una mejor relación. Dijo que tal vez se había equivocado al tratarme como a un inquilino en lugar de como a un hijo. Mi mamá seguía diciendo cuánto me extrañaba en la casa y lo tranquila y triste que se había vuelto sin mí. Dijo que Lucas se sentía culpable por cómo terminaron las cosas y que ambos querían arreglarlo. Dijo que la familia era lo más importante y que no quería que un malentendido nos mantuviera separados para siempre. Y dijo que ambos estaban comprometidos a hacerme sentir bienvenido y amado en nuestro hogar. El momento de este repentino cambio de actitud era tan obvio que habría sido gracioso si no fuera tan patético, porque claramente se habían enterado del fondo fiduciario de mi papá y se dieron cuenta de que ya no era un adolescente sin dinero al que podían manipular. Era evidente que estaban tratando de volver a ganarse mi confianza ahora que sabían que tenía acceso a dinero, y probablemente pensaban que podrían convencerme de ayudar con los gastos del hogar o incluso acceder al fondo fiduciario de alguna manera. Le dije a mi mamá que pensaría en su oferta, pero que por ahora estaba bastante feliz quedándome con la familia de Eduardo. Ella dijo que lo entendía, pero esperaba que no tardara mucho en volver a casa porque le preocupaba que viviera con personas que no eran realmente mi familia. Dijo que los padres de Eduardo eran amables, pero que no me amaban como ella, y que eventualmente podrían cansarse de tener a una persona extra en la casa. Y dijo que mi verdadera familia siempre estaría ahí para mí, pase lo que pase. Lucas volvió al teléfono y dijo que había estado pensando en formas de ayudarme con la universidad y mis metas a futuro. Dijo que tal vez podríamos trabajar juntos para asegurarnos de que tuviera todo lo que necesitaba para tener éxito. Dijo que tenía experiencia en planificación financiera e inversiones y que estaría encantado de ayudarme a tomar decisiones inteligentes con cualquier dinero al que pudiera tener acceso. Dijo que la familia debía mantenerse unida y ayudarse mutuamente en momentos importantes de transición en la vida. Casi me reí, porque era tan transparente lo que estaban haciendo que ni siquiera intentaban disimularlo. Pero simplemente les dije que agradecía su preocupación y que definitivamente consideraría su oferta de volver a casa. Después de colgar, llamé a mi papá y le conté sobre la conversación. Estaba disgustado pero no sorprendido. Dijo, tu mamá siempre ha sido buena manipulando situaciones a su favor, y seguramente fue Lucas quien ideó el plan para tratar de ganarse tu confianza. Dijo que probablemente esperaban convencerme de volver a casa y luego poco a poco empezar a pedirme ayuda económica con los gastos del hogar o cualquier otra cosa. Y me dijo que tuviera mucho cuidado al confiar en ellos ahora que sabían que tenía acceso a dinero. Definitivamente no voy a volver a vivir con mi mamá y Lucas, porque puedo ver claramente a través de sus disculpas falsas y su repentina preocupación por mi bienestar. Y creo que en realidad fue algo bueno que todo esto pasara, porque ahora sé exactamente qué tipo de personas son. Estaban perfectamente felices de echarme cuando pensaban que era solo una carga sin dinero ni opciones. Pero en cuanto se enteraron de que tenía acceso a un fondo fiduciario, comenzaron a actuar como amorosos miembros de la familia que solo querían lo mejor para mí. Mi papá ha sido increíble durante todo esto, y me está ayudando a buscar mi propio apartamento cerca de mi universidad comunitaria, para que pueda tener mi propio espacio e independencia sin tener que depender de nadie más. Y me dijo, vamos a asegurarnos de que el fondo fiduciario esté configurado de manera que tu mamá y Lucas nunca puedan acceder a ese dinero. Dijo que ya aprendió la lección de confiar en mi mamá, y que no va a dejar que manipule la situación a su favor otra vez. En realidad, estoy agradecido de que todo haya pasado como pasó, porque si mi papá no me hubiera contactado, nunca habría descubierto la verdad sobre por qué se fue. Y si Lucas no hubiera intentado echarme, nunca habría visto lo poco que realmente le importaba a mi mamá mi bienestar cuando entraba en conflicto con lo que él quería. Ahora sé quién realmente tiene mis intereses en el corazón, y puedo empezar a construir una relación real con mi papá, mientras mantengo la distancia con mi mamá y con Lucas hasta que demuestren que pueden volver a ganarse mi confianza.